Jorge Abasto-Flor es profesor universitario de Ciencia Política e Historia de Bolivia. Es también académico de número de la Academia Boliviana de Historia y Militar. Es magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo y tiene diplomado en Altos Estudios Nacionales, como también un diplomado en Inteligencia Estratégica. Es autor del libro Guerras en Bolivia y también está en preparación de otro texto que pronto lo vamos a poder ver en circulación. En esta oportunidad, Jorge nos va a compartir una conferencia muy interesante que se denomina Chaco, inevitabilidad de una guerra. Así que, Jorge, tienes el auditorio a tu disposición y agradecido por concedernos este espacio. Maurice, muchas gracias a las páginas también que están transmitiendo el día de hoy. También quiero agradecer sobremanera a los amigos, las amigas que nos están acompañando esta noche para hablar de esto que nos encanta, que es la historia. Nuestra historia es maravillosa, entonces vale la pena revisarla, vale la pena estudiarla, vale la pena verla cada cierto tiempo para poder bañarnos con el conocimiento que nos han legado nuestros ancestros. La conferencia, como ya se ha mencionado, se llama Chaco, inevitabilidad de una guerra. Y como se puede apreciar del título, lo que queremos demostrar a lo largo de toda la conferencia era que no importa lo que se hiciese en los momentos previos durante la guerra, durante la década de los años 20, a principios de la década de los años 30, nuestros países, Bolivia y Paraguay, estaban destinados a enfrentarse en el Chaco. ¿Por qué? Porque tenían cosas muy importantes que dilucidar allí, cosas que tenían que ver con la existencia misma de cada país. Quiero explicar un poquito la carátula, la primera diapositiva que tenemos delante. En la parte de arriba tenemos este cuadro que es muy conocido en Bolivia, que nos habla acerca de las pérdidas territoriales. Ahí están marcadas en color rojo, este mapa con el que yo no comparto absolutamente nada, no tengo ningún tipo de afinidad con este mapa, yo creo que es falso, pero aquí lo importante es destacar que Bolivia no es el único país que tiene mapas de pérdidas territoriales. Yo les quiero decir que todos los países sudamericanos, todos, incluyendo al Brasil, que es el más grande, tienen mapas de pérdidas territoriales. Si tuviéramos que satisfacer a todos los países en función de lo que piensan que han perdido, necesitaríamos otra Sudamérica. ¿Por qué? Porque todos los países, sin excepción, piensan que han perdido territorio. Lastimosamente, Bolivia es el único país que ha convertido a sus pérdidas territoriales en parte de su doctrina educativa, en parte de su doctrina nacional e inclusive parte de su doctrina militar. Y eso es algo que tenemos que terminar porque no corresponde a la realidad y estamos causándole mucho daño a las nuevas generaciones como nos han causado a nuestras generaciones en nuestros establecimientos educativos enseñándonos este mapa de la derrota. Como prueba de lo que estoy mencionando, quiero que se fijen en el mapa que tienen ustedes a la derecha, en la parte inferior. Ahí está un mapa del Paraguay, que es un mapa, les quiero decir, bastante conservador de pérdidas territoriales paraguayas. Ustedes pueden conseguir inclusive en internet mapas en donde el Paraguay aparece más grande de lo que estamos mostrando en este momento, y hay algunos que son inclusive tremendamente exagerados, que llegan hasta la parte central de la Argentina, por ejemplo. Aquí lo que les quiero mostrar es a un Paraguay, si ustedes se fijan, esos territorios que están en color naranja son los territorios que afirman haber perdido. Al occidente, al oriente, quiero decir, del río Paraguay, ustedes se van a fijar que tienen territorios perdidos con el Brasil, y hacia el occidente del río, ya en la confluencia del río Paraná, ustedes se van a fijar que también piensan que han perdido parte del Chaco central. Pero no solo eso, también el día de hoy muchos paraguayos piensan que han perdido territorio con Bolivia, y ese es el territorio en color naranja que ustedes pueden apreciar en el extremo izquierdo que hay en este mapa. Lo que está pintado en el extremo izquierdo de color naranja es el territorio que habrían perdido los paraguayos con Bolivia, y mucho de eso lo vamos a conversar
precisamente en esta conferencia. Aquí ustedes pueden apreciar que hay territorios del departamento de Santa Cruz, del departamento de Chuquisaca y del departamento de Tarija. Entonces, no es poco el territorio que los paraguayos piensan que han perdido con Bolivia después de la Guerra del Chaco o como producto de la Guerra del Chaco. Vamos a hablar acerca de todo lo que se hizo para evitar la guerra. Y ello tiene que ver con las misiones diplomáticas. Tenemos una idea tremendamente equivocada acerca de no solamente el desempeño militar que ha tenido Bolivia en su historia, sino también del desempeño diplomático. Y pensamos que no se hacen los esfuerzos necesarios o no se han hecho los esfuerzos necesarios a lo largo de nuestra historia para evitarnos aquello que concebimos como pérdidas territoriales. Y en lo que se refiere a Paraguay vamos a rebatir completamente esta mirada, mostrando que Bolivia, especialmente Bolivia, hizo todo lo que estaba a su alcance para poder solucionar este problema limítrofe con el Paraguay de manera diplomática. En la pantalla les estoy mostrando, a la izquierda ustedes pueden apreciar las misiones diplomáticas bolivianas que se llevaron a cabo durante el siglo XIX. Y a la derecha ustedes pueden apreciar todas las misiones diplomáticas que Bolivia llevó al Paraguay durante el siglo XX. En el siglo XIX tenemos 9 misiones diplomáticas, mientras que en el siglo XX tenemos el resto, que son 7 misiones diplomáticas. Todas estas misiones comenzando desde el año 1879 hasta el año 1922, es decir, exactamente 10 años antes de que comiencen las hostilidades en el Chaco Boreal. No les tengo que decir seguramente lo mucho que costaba enviar misiones diplomáticas a otros países, especialmente si se trataba de ver un tema en particular. Y todas estas misiones se trataban de un solo tema en particular, o fundamentalmente un tema que era la solución del diferendo limítrofe que había entre Bolivia y Paraguay. Bolivia entonces hace una inversión considerable de recursos económicos, materiales y humanos para poder solucionar el diferendo limítrofe. Jamás podríamos decir que la diplomacia no hizo su papel en lo que se refiere al diferendo limítrofe del Chaco. La diplomacia boliviana estuvo a la altura para dar una solución a este problema que teníamos con el Paraguay. Aquí para revisar están las misiones de Quijarro, las dos primeras misiones que lleva adelante Quijarro en el siglo XIX. Está la primera misión de Quijarro, la primera misión del siglo XX que manda Bolivia también a la cabeza de Quijarro. Recuerden ustedes que en la frontera con el Brasil tenemos un puerto muy importante para la salida al Océano Atlántico, que es precisamente Puerto Quijarro. Ese puerto lleva el nombre debido a este gran diplomático boliviano que llegó incluso a ser muy apreciado en el Paraguay. Y hizo 3 viajes al Paraguay para tratar de solucionar. Solo él realizó 3 viajes. Y aquí tenemos, por supuesto, a Caballero en el siglo XIX, a Tamayo, Paca Guzmán, tenemos a Batista, Ichazo, Soria, Galvarro. En el siglo XX tenemos a Emeterio Cano, tenemos a Claudio Pinilla, tenemos a Ricardo Mujía. Es importante recordar que Mujía fue una de las personas que más luchó para que se pueda solucionar de una vez este problema. Inclusive él, de su puño y letra, redactó un documento muy importante de 9 cuerpos que nunca fue contestado en su totalidad por los estudiosos del problema del Chaco en el Paraguay. Y tuvo que retirarse al final Mujía, habiendo entregado este trabajo que realizó, habiéndolo entregado al gobierno del Paraguay sin recibir respuesta al momento de entregarse. Y finalmente tenemos la misión 10 de Medina, que fue una misión muy resistida en un momento muy delicado del Paraguay. Sin embargo, ustedes pueden notar que hay personalidades muy importantes de Bolivia, no solamente en el ámbito diplomático, son personalidades en el ámbito político, son personalidades
del ámbito cultural que hicieron las veces de representantes bolivianos en el Paraguay. Ahora les quiero mostrar las misiones que llevó al Paraguay. Lo primero que hay que decir es que todas las misiones, sumadas todas las misiones solamente llegan a 5. Tenemos 16 misiones diplomáticas bolivianas contra 5 misiones diplomáticas paraguayas. Todas las misiones diplomáticas paraguayas se lanzaron el siglo XX. No hubo ni una sola misión diplomática del Paraguay durante el siglo XIX, lo cual obviamente nos dice mucho acerca de cuál era la voluntad del Paraguay para tratar de solucionar este problema limítrofe entre nuestros países. Y por supuesto, o sea, las misiones diplomáticas, si solamente las comparáramos aritméticamente, tendríamos que decir que hay 3 veces más misiones diplomáticas bolivianas que misiones diplomáticas del Paraguay. Y por supuesto aquí tenemos los diplomáticos que vienen tanto a La Paz como a Buenos Aires para negociar con diplomáticos bolivianos. Está Soler, está Domínguez, está Moreno, está Gugliari, está Decod. Esas son personas también muy relevantes dentro de la política paraguaya que son enviados por su gobierno. La comparación obviamente es abismal. No podemos llegar a comparar entre el esfuerzo que hizo, el esfuerzo material, humano, económico que hizo el Estado boliviano con el esfuerzo que desplegó el Paraguay para tratar de solucionar diplomáticamente este diferendo limítrofe. Además de todo esto, antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera decirles que todos los representantes bolivianos eran plenipotenciarios, lo que significaba que para la solución del problema del Chaco, nuestros representantes bolivianos tenían el pleno poder ejecutivo. Cuando firmaban un acuerdo, lo firmaban como si estuviese firmado por el presidente de la República Boliviana y por todo el conjunto de ministros. Eso es lo que significa ser plenipotenciario. Todos nuestros diplomáticos, todos nuestros embajadores que fueron señalados para asistir a estas negociaciones con el Paraguay fueron plenipotenciarios. Mientras que en el caso del Paraguay, solamente 3 son plenipotenciarios. Y los otros 2 no tienen la autoridad ejecutiva como para llegar a solucionar este problema. En otras palabras, podían hablar del tema, pero no podían llegar a un acuerdo con los diplomáticos bolivianos. Eso también nos habla de cuál era el tipo de que tenía el Paraguay para solucionar. Quería hablar del tema, pero al parecer no tenía la voluntad de solucionar. Analicemos un poco de qué se tratan todas estas misiones diplomáticas. Lo que les decía antes, tenemos 16 misiones diplomáticas bolivianas contra 5 misiones diplomáticas del Paraguay, lo cual significa que el 76% de las misiones diplomáticas fueron bolivianas. A la derecha, si ustedes se fijan, van a tener la relación de las misiones que fueron enviadas a la capital o, en el caso de Bolivia, a la sede de gobierno. Y en el caso del Paraguay se enviaron 3 a la ciudad de La Paz y en el caso de Bolivia se mandaron 14 a Asunción. El resto de las misiones, que son 2, fueron enviadas tanto por Paraguay como por Bolivia a Buenos Aires, y en Buenos Aires se llevaron a cabo las conversaciones. Sigamos con nuestro análisis y tenemos a los plenipotenciarios designados para resolver este problema, lo que les comentaba anteriormente. Los 16 representantes bolivianos fueron, o las 16 representaciones bolivianas, para ser precisos, fueron encargadas a plenipotenciarios, mientras que el Paraguay solamente, de los 5 encargados diplomáticos que nombró, solamente 3 eran plenipotenciarios. Los otros 2 no podían llegar a ninguna resolución. ¿Quiénes eran plenipotenciarios? Pues Soler,
Domínguez y al parecer Moreno. Ellos tres eran, al parecer, en los dos primeros casos, efectivamente, Soler y Domínguez eran plenipotenciarios y Moreno, al parecer, también lo era. Vamos a la siguiente lámina y nos vamos a encontrar con un análisis acerca de los diplomáticos que asisten a estas conversaciones. 11 diplomáticos cubrieron las 16 misiones. Hubo uno, que ya lo mencionamos, Quijarro, que hizo el viaje 3 veces, es decir, fue enviado 3 veces por el gobierno boliviano para tratar de solucionar el problema limítrofe. Por lo tanto, tenemos 8 diplomáticos que viajan al Paraguay con esta misión. 3 de ellos hicieron un retorno, es decir, cumplieron 2 misiones. Un diplomático, que es Quijarro, hizo 3 misiones, en 1876, 1885 y 1901. Por el Paraguay, hubo un responsable de cada misión y, sin embargo, existe esta presencia que es predominante en el siglo XX en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Paraguay, que es la del diplomático Domínguez, que es también uno de los mayores expertos que tiene el Paraguay en el tema del Chaco. Domínguez participó de la misión de Soler, fungió como un asesor de mucha importancia para la misión que llevó adelante Soler, y aparte también cumplió una misión por su cuenta. ¿Cuáles fueron los acuerdos alcanzados en estas negociaciones que se realizaron entre Bolivia y Paraguay? Lo primero que hay que destacar es que de las 16 misiones que se realizaron de parte de Bolivia y las 5 misiones que llevó adelante el Paraguay, en total tenemos el conjunto de las representaciones que se hicieron. En 5 oportunidades llegamos a tener un resultado concreto de esas conversaciones. Solamente en 5. En 4 casos la iniciativa fue boliviana y en un caso la iniciativa fue paraguaya. Cuando tenemos unos productos más tangibles, los tenemos cuando vemos el Tratado Quijarro de Court, el Tratado Tamayo-Acebal y el Tratado Ichazo Benítez, que se estudian bastante, especialmente en los establecimientos educativos, en primaria y en secundaria, aunque aquí hay que hacer una precisión acerca de la denominación que reciben. Normalmente se los estudia así como si fuesen tratados, como si fuese algo concreto, pero en realidad no llegaron a convertirse en tratados propiamente dichos. ¿Por qué? Porque para hacer un tratado, el acuerdo entre un país y otro, tiene que llegar hasta el ámbito legislativo y ser aprobado dentro del ámbito legislativo. Solamente en ese momento es que un tratado verdaderamente llega a ser tal. Lo que podemos decir es que son acuerdos preliminares que se llevan a cabo, quiero decir, entre nuestros países, pero que nunca llegan a transformarse en tratados propiamente dichos. Es muy interesante el destacar que solamente 2 de estos acuerdos entre Bolivia y Paraguay llegaron al ámbito legislativo, que son los acuerdos de Quijarro de Court y el acuerdo de Tamayo-Acebal. Estos 2 acuerdos llegaron hasta el Parlamento boliviano, pero no así al Parlamento paraguayo. De hecho, ningún acuerdo al que llegaron nuestros diplomáticos llegó al ámbito legislativo en el Paraguay.
No tenemos tampoco constancia de que hayan sido totalmente aprobados por el Ejecutivo. Que cuando se llegaba a un acuerdo y lo firmaba un funcionario al Parlamento paraguayo, Bolivia, entonces ello representaba que el poder ejecutivo en pleno de nuestro país, de Bolivia, estaba comprometido con ese acuerdo. En el caso del Paraguay no tenemos aprobación legislativa, no llegó ninguno de estos acuerdos hasta el nivel legislativo y incluso en el nivel ejecutivo tenemos serios problemas para encontrar evidencia de que se haya llegado a una aprobación en ese nivel. Aún suponiendo que estos 5 acuerdos que se acabaron, que se llegaron a perfeccionar de alguna manera, tuvieron la aquiescencia del poder ejecutivo, lo que hay que destacar es que ninguno de ellos fue discutido jamás dentro del ámbito legislativo paraguayo. Ninguno de ellos fue discutido en el poder legislativo paraguayo. Y obviamente eso también nos habla de la voluntad que tenía el Paraguay, de la voluntad real que tenía el Paraguay para llegar a un acuerdo diplomático con Bolivia. Y desde mi punto de vista, y los números así lo ratifican, esa voluntad era endeble, no era comparable con la voluntad que tenía Bolivia, que sí puede mostrar evidencia de que 2 acuerdos llegaron hasta el ámbito legislativo y fueron aprobados en ese ámbito además. Una cosa que se discute mucho cuando se habla de los diferendos territoriales, especialmente cuando hablamos del diferendo territorial que hay entre Bolivia y Paraguay, es esto del arbitraje. ¿Por qué no se llevó el tema al arbitraje? Y se suele decir que en algunos casos, especialmente en ámbitos paraguayos, de que Bolivia no tenía interés en poder realizar el arbitraje acerca del tema del Chaco Boreal. Esto hay que desmentirlo de una vez y para siempre. El gobierno boliviano autorizó a plantear el arbitraje en 9 oportunidades, más del 56% de las misiones diplomáticas que envía Bolivia. En 3 oportunidades se llegó a concretar esa propuesta de arbitraje. Cuando hablamos del Tratado Tamayo-Acebal, el Tratado Pinilla-Soler y un efímero acuerdo a que se llegó en 1922 de la mano de nuestro embajador Díez de Medina, se llegó a conversar seriamente de llevar este tema del Chaco Boreal al arbitraje. Y todo ello obviamente respaldado por el gobierno boliviano. Pero antes de dejar este tema, hay que decir claramente que la primera persona, el primer diplomático que planteó la posibilidad de llevar el tema del Chaco Boreal hasta un ámbito arbitral fue nuestro embajador Isaac Tamayo. Isaac Tamayo que planteó por primera vez que este diferendo se resuelva a través de un arbitraje. Su contraparte, que era el diplomático Acebal, propuso que esto más bien se resolviera mediante una transacción amigable. Entonces, esto es importante recordar. Tamayo fue también el primer diplomático boliviano, o el primer diplomático tanto boliviano o paraguayo que planteó que se revisen los títulos, lo cual nos va a llevar al siguiente punto. Este fue el primer diplomático que planteó que se revisen los títulos, tanto los títulos que poseía el Paraguay como los títulos que poseía Bolivia sobre el Chaco Boreal. Acerca de este punto, hay que aclarar que fueron en 7 oportunidades que el gobierno boliviano autorizó la discusión de títulos. 7 de las 16 misiones que se encargaron en Asunción para resolver el tema del Chaco Boreal. Lamentablemente esto no prosperó, es decir,
no se llegó a un análisis serio acerca de los títulos. Y de esto vamos a hablar en los siguientes minutos, porque el Paraguay comienza a hacer una revisión, especialmente durante el siglo XX, las primeras 2 décadas del siglo XX, comienza a hacer una revisión acerca de títulos que tenía sobre el Chaco Boreal y va descubriendo supuestamente cada vez mayor cantidad de títulos a su favor y los va presentando. Y por supuesto, toda la discusión que se había llevado a cabo durante el siglo XIX va a tomar una dirección totalmente diferente en el momento en el que el Paraguay comienza a decir que han aparecido nuevos títulos, y a la siguiente emisión le vuelve a decir han aparecido nuevos títulos, y a la siguiente le vuelve a decir lo mismo, a la siguiente misión boliviana le dice han aparecido nuevos títulos. Siempre que llegaba una nueva misión boliviana se encontraba con el hecho de que el Paraguay de repente había conseguido nuevos títulos y el territorio que pensaba que era suyo había incrementadose. Por supuesto que eso trajo serios problemas para llevar adelante conversaciones serias con el Paraguay. Si una de las partes va cambiando siempre cuál es su posición, porque supuestamente va descubriendo nuevos títulos, entonces eso obliga a nuevas consultas con el gobierno boliviano para dar una nueva autorización de seguir esa nueva línea de conversación con esos nuevos títulos que han aparecido del lado del Paraguay. Entonces, esto va sucediendo especialmente en las primeras 2 décadas del siglo XX en las negociaciones entre Bolivia y Paraguay. Ahora, en nuestros mapas de pérdidas territoriales es evidente que la pretensión territorial boliviana, el alcance de esa máxima pretensión, era la confluencia del río Paraguay y del río Pilcomayo. Y eso sucede delante de Asunción. Eso era algo que obviamente el gobierno paraguayo no iba a aceptar en ningún momento, y en realidad ningún país del mundo aceptaría que su capital esté delante de territorio de otro país. Todas las capitales del mundo tienen un territorio que le rodea, que es un territorio colchón protector para su capital, un territorio que normalmente se llama hinterland. Ese territorio es sagrado para todos los países, y todos los países se encargan de preservar su capital mediante un cinturón territorial considerable. Entonces, esta visión que aparece en nuestros mapas, actualmente inclusive en los mapas de pérdidas territoriales, tiene esta contraparte paraguaya. Y lógicamente el Estado boliviano lo sabía y la Cancillería boliviana lo sabía. Por eso es que se planteaba una máxima aspiración territorial de acuerdo a títulos que tenía Bolivia del periodo virreinal, del periodo colonial. Pero aparte de tener esa visión, la Cancillería boliviana tenía una posición de negociación, una posición estratégica. ¿Cuál era esa posición estratégica? Y ustedes pueden apreciarlo acá en la pantalla. La negociación se hacía en torno al paralelo 22 grados de latitud sur, que es el que ustedes pueden apreciar en la pantalla en el lado izquierdo. Para que ustedes puedan visualizar cuál es el grado 22, pues la frontera sur de Tarija tiene una línea en el extremo sur. Esa línea está dibujada precisamente por el paralelo 22 grados de latitud sur. Entonces, esa es la altura a la que se encuentra este paralelo. Acerca de este paralelo podemos decir que 8 son las misiones bolivianas, la mitad de todas las misiones, donde su objetivo fundamental es llegar a un acuerdo con el Paraguay en función del paralelo 22, que es el que ustedes pueden apreciar en su pantalla. 8 misiones tienen el objetivo de hacer una negociación que lleve a Bolivia hasta el paralelo 22 o cerca del paralelo 22, ya sea todo el trayecto
entre el Pilcomayo y el río Paraguay, todo el trayecto dibujado por el paralelo 22, hablo de la frontera entre ambos países, o por lo menos parte de esa frontera que esté dibujado por el paralelo 22. Pero no será, digamos, en las negociaciones en donde aparezca esta posición por primera vez, sino que ya vamos a ver registrada esta posición de la Cancillería boliviana el año de 1852, cuando se produce la protesta de nuestro representante diplomático Benavente en Buenos Aires, una protesta que hace al Tratado de Límites y Navegación que se había firmado entre Argentina y Paraguay ese año, el año de 1852. Y esa protesta, que es bastante conocida en realidad, en esa protesta lo que afirma Benavente es que la frontera boliviana o el territorio boliviano se extendía por el grado 20, 21 y 22 de latitud sur. Esa es la primera vez a mediados del siglo XIX que va a aparecer esta posición de parte de la Cancillería boliviana en nuestro diferendo limítrofe con el Paraguay. Entonces, en el Paraguay siempre se ha acusado a Bolivia de querer esta frontera delante de Asunción. Y lo que podemos decir categóricamente es que la Cancillería boliviana estaba buscando un acuerdo en función del paralelo 22 grados de latitud sur, que es el que ustedes pueden apreciar en su pantalla en este momento. Toda esta susceptibilidad que se generó tiene mucho que ver con la propaganda paraguaya para calentar los ánimos de su población en lo que se refiere a Bolivia, es decir, mostrar a Bolivia como este país agresor que se mete dentro del Chaco y que quiere llegar hasta la capital paraguaya, que es Asunción, a toda costa. Pero los papeles que tenemos, la posición de la Cancillería boliviana, el esfuerzo que hacen los diplomáticos está completamente registrado. Hay papeles de todo lo que se afirma, papeles oficiales, que nos llevan a decir que el objetivo boliviano, el objetivo de la Cancillería boliviana, para ser precisos, en las negociaciones con el Paraguay, especialmente hasta el año de 1905, es dibujar una frontera con el paralelo 22 grados de latitud sur. Hablemos ahora acerca de las aspiraciones de cada uno de los países. Ya hemos tocado algo acerca de Bolivia, pero lo vamos a volver a tocar para redondear este tema. Quiero que se fijen estos dos mapas que tenemos en la pantalla. El mapa que tenemos a la izquierda, que es de fines del siglo XIX, y el mapa que tenemos a la derecha, que es de principios del siglo XX. Un mapa es de 1894 y el otro mapa es del año 1907. Lo que podemos ver en este mapa es cómo se va transformando Bolivia en el paso del siglo XIX al siglo XX. En este mapa podemos apreciar cómo se han dibujado. Fijémonos en el mapa de la izquierda, en la parte inferior derecha, se han dibujado de alguna manera las posibles formas de solución del Chaco Boreal. Van a poder apreciar ustedes que el mapa oficial, este es un mapa oficial del Estado boliviano, no llega hasta la confluencia del río Paraguay y Pilcomayo, sino que se encuentra mucho más arriba, inclusive por encima del paralelo 22 grados de latitud sur que hablamos hace un momento. Y eso era lo que el Estado boliviano estaba dispuesto a negociar con el Paraguay de buena fe antes de llegar a un conflicto armado que ya para el siglo XX era algo que se discutía muy a menudo, era una probabilidad que aumentaba día a día que pasaba.
Sin embargo, vamos a notar que el mapa de la derecha, que es del año 1907, como ya les explicaba, este mapa de la derecha, que es también un mapa oficial del Estado boliviano, incluye ya todo el Chaco boreal, hasta la confluencia de los ríos Pilcomayo y Paraguay. En otras palabras, en lo que se refiere al Chaco, es más grande el mapa del siglo XX que el mapa del siglo XIX. ¿Qué es lo que sucede? Hay una intensa actividad política dentro de Bolivia para llegar a reclamar todo este territorio. ¿Y quién es la persona que encabeza esta actividad política? Es el doctor Daniel Salamanca. Doctor Daniel Salamanca, que va a llegar a ser presidente de Bolivia el año 1931, y con él va a comenzar la Guerra del Chaco en 1932. Cuando es senador en 1908, Salamanca interpela al ministro de Relaciones Exteriores debido a que se firma el tratado, el protocolo Pinilla-Soler entre Bolivia y Paraguay, por el que se cedía gran parte del Chaco, pero además se dejaba pendiente todavía otros territorios, lo cual era tremendamente peligroso para Bolivia, como ya vamos a apreciar. Para el año de 1918, este mismo representante político, ya no como senador, sino como diputado, dice exactamente lo que sigue a continuación. Lo que se pleitea no es el puerto, es la conservación e incorporación de un extenso territorio. ¿Qué es lo que significa lo que está diciendo Salamanca en este momento que es 1918? Hasta principios, hasta la primera década del siglo XX, la Cancillería boliviana se esforzaba por encontrar algo en particular, y era uno o más puertos que le permitiesen a Bolivia poder salir a través del río Paraguay hacia el río Paraná, río de la Plata y finalmente el Océano Atlántico Sur. Esa era la visión que tenía la Cancillería boliviana, y por eso era que se negociaba fundamentalmente buscando ese paralelo 22 del que hemos hablado anteriormente. Y eso se aceleró de muchas formas a partir del año 1904. ¿Por qué razón? Porque el año de 1904 Bolivia firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites con Chile, por el cual es privado de su salida soberana al Océano Pacífico, que todavía la podemos apreciar como parte de Bolivia en el mapa que tenemos en la pantalla en la parte de la izquierda. Con el Tratado de 1904, Bolivia queda privada de su acceso soberano al Océano Pacífico. El Estado boliviano está consciente de que eso es un problema para la existencia de Bolivia. Es vital que Bolivia tenga un acceso soberano a los océanos del mundo. Y es por eso que la Cancillería boliviana acelera este trabajo, hace más énfasis en este trabajo desde el año de 1904 en adelante. Y esto es lo que critica el año de 1918 Daniel Salamanca. Daniel Salamanca dice, no estamos buscando conseguir uno o más puertos sobre el río Paraguay. Lo que estamos buscando es incorporar este extenso territorio. Producto de este nuevo discurso político es que los mapas bolivianos comienzan a mostrar nuevamente a todo el Chaco boreal dentro de soberanía boliviana. La política boliviana va a cambiar de tratar de buscar un puerto o más puertos que le permitan acceder al Océano Atlántico a tratar de incorporar todo este territorio del Chaco boreal. Ahí existe obviamente un reclamo que hacerle a no la Cancillería, sino los políticos que llevan adelante este planteamiento, que estaban liderados, como ya hemos dicho anteriormente, por el doctor Daniel Salamanca. Aquí a la izquierda ustedes pueden apreciar el protocolo Pinilla-Soler. Ese protocolo Pinilla-Soler, que se firma el año de 1907,
del cual hablamos un poquito ya hace un momento, dejaba para el Paraguay todo este territorio que ustedes pueden ver en color azul. Y de alguna manera, no es exacto, pero aquello que está en color verde muestra la frontera aproximadamente que tenemos con el Paraguay en la actualidad, la frontera entre Bolivia y Paraguay. Fíjense ustedes que lo que suma Paraguay por la guerra del Chaco, que es aquello que está en color rojo, pues es territorio importante, pero habrá valido la cantidad de vidas que se perdieron en el Chaco. Podíamos haber llegado a una solución diferente de repente. Yo creo que valía la pena seguir intentando la vía diplomática, pero lamentablemente habían intereses económicos que ya se habían metido dentro del Chaco y que los vamos a mostrar dentro de un momento. Cambiando la política boliviana, de mano de esta serie de políticos a la cabeza de Daniel Salamanca, se van a dar pasos fundamentales para que Bolivia tenga presencia dentro del Chaco. Para el año de 1928, la tensión entre Paraguay y Bolivia se ha acrecentado tremendamente, especialmente por el asesinato que sucede, la muerte que se da de Rojas Silva en un fortín boliviano, que es Fortín Sorpresa, el año de 1927, y por lo que parece que fue una retaliación, una venganza de lo que sucedió en 1927, lo que pasó en 1928, que fue la toma militar del Fortín Vanguardia boliviano. El Fortín Vanguardia, que ustedes lo pueden apreciar en el mapa de la derecha. Ese fortín fue tomado por tropas paraguayas el año de 1928. Fue un ataque militar de gran escala sobre este fortín boliviano que se encontraba protegiendo precisamente la salida boliviana al río Paraguay. En 1928, después de producirse el ataque a Fortín Vanguardia, se reúne el Congreso boliviano, se reúne de emergencia y tiene varias sesiones secretas, y en esas sesiones secretas este político que estaba comenzando a tomar vigencia debido a esa posición radical en lo que se refiere a la solución del tema del Chaco, que es el doctor Daniel Salamanca, va a expresar lo que tenemos delante, que Bolivia tiene que resolver el problema del Chaco mediante el recurso a la fuerza, mediante el uso de las armas. Producto de esta visión es que se comienzan a fundar varios fortines que ustedes los pueden apreciar en el mapa de la derecha, en este mapa que fue realizado por el general Luis Fernando Sánchez Guzmán. La autoría es de él, que nos muestra cuál es la forma de presentación, de penetración que tiene Bolivia sobre el Chaco Boreal, básicamente con cuatro vías, quiero decir, muy bien definidas. Bolivia tenía presencia sobre el Chaco mediante estos fortines, pero aparte de eso, muy poco más. Porque debido a la lejanía que existía de este territorio con respecto a los principales centros urbanos de Bolivia. Estamos hablando en este caso de Sucre, estamos hablando de Cochabamba, de Santa Cruz, de Tarija, para hacer referencia a los más cercanos al territorio del Chaco Boreal. Lo interesante de todo esto es que el Paraguay responde también fundando varios fortines que se oponen directamente al avance de los fortines bolivianos, pero además, ustedes lo pueden apreciar en el mapa de la derecha, hay estas líneas que unen el río Paraguay con los diferentes fortines. Estas líneas rectas son líneas férreas que conectan el río Paraguay con el interior del Chaco.
Existen estas líneas férreas precisamente para atender los intereses económicos que mencionaba anteriormente y que mostraremos a continuación. Ahora hablemos acerca del Paraguay. Ya hemos hablado de la posición boliviana, de cómo cambia la política en relación al Chaco Boreal. Hemos hablado acerca de la penetración que se da en función de ese cambio de política de parte del Estado boliviano, la fundación de los fortines y la reacción paraguaya en esa medida. Quiero que vean estos dos mapas que tenemos delante en la pantalla. Aquí hay una frase en el centro que dice ni más allá ni más aquí del Parapetí, que es una frase de Francisco Solano López, probablemente el héroe máximo en la historia del Paraguay. Es un personaje muy reconocido, fallece al final de la guerra de la Triple Alianza, es muy reconocido por haber muerto con su ejército, aunque internacionalmente su figura es muy discutida debido a varias decisiones que toma, que llevan al Paraguay a esa guerra de la Triple Alianza y que eventualmente van a producir un desastre de grandes proporciones. La pérdida del 60% del territorio que el Paraguay consideraba suyo y aproximadamente el mismo porcentaje de pérdida en vidas humanas, alrededor de un 60% de pérdidas humanas producto de esa guerra. Bien, entonces Francisco Solano López había dicho que la frontera del Paraguay era ni más allá ni más aquí del Parapetí. Así le llaman los paraguayos. Nosotros le decimos Parapetí y ese es el nombre oficial de este río en la actualidad. En el mapa de la derecha, ustedes van a apreciar perfectamente, y en el de la izquierda también, cuál es el curso del río Parapetí, que se encuentra en el extremo noroccidental de todo el Chaco Boreal. Si ustedes pueden apreciar mi mouse, entonces estoy haciendo círculos alrededor de ese territorio en donde se encuentra el río Parapetí. Ahora bien, al principio de esta charla les decía que había momentos en que llegaban las legaciones diplomáticas y se encontraban con que el Paraguay había descubierto nuevos títulos acerca de sus posesiones territoriales y de repente la posición territorial, la política territorial del Paraguay había cambiado de misión a misión. Y aquí vamos a ver cómo va cambiando esa visión que tiene el Paraguay, que va a ser tanto o más dañina que la visión que tiene Bolivia acerca del Chaco Boreal. Yo pienso que más dañina, pero decidan ustedes cómo lo van a analizar este tema. Aquí tenemos la configuración, el mapa de la izquierda, yo le llamo el mapa de la configuración de sombrero de bruja, porque es puntiagudo. Mientras que el mapa de la derecha, yo le llamo el mapa de la configuración de gorro frigio. ¿Por qué? Porque tiene una especie de colita en el extremo nororiental. Tradicionalmente el Paraguay ha pensado, y de alguna manera la Convención Internacional, no solamente Bolivia, les ha dado la razón, de que el Chaco Boreal estaba confinado entre 4 ríos: el río Pilcomayo, el río Paraguay en el sur, y en el norte el río Parapetí, del que hemos hablado hace un momento, y en el extremo nororiental el río Otuquis, que es el que pueden apreciar. No sé si ustedes pueden ver mi mouse, en el mapa de la izquierda lo estoy rodeando. Bien, resulta que de un momento a otro el río Otuquis deja de ser la frontera norte o nororiental del Paraguay y se suma otro territorio que ya no forma parte del Chaco, que es otra región geofísica de Sudamérica, que ya no se llama Chaco, se llama Pantanal, es el Pantanal que compartimos Bolivia y Brasil. Esa región geofísica la compartimos
Bolivia y Brasil. Pero ya ustedes vean cómo va cambiando la forma de la aspiración territorial paraguaya. Mientras que en el mapa de la izquierda tenemos solamente el Chaco boreal, en el mapa de la derecha tenemos el Chaco boreal más el Pantanal boliviano. Actualmente Pantanal boliviano, actualmente la mayor parte de ese territorio es la provincia Germán Bucho. Quiero que vean esta figura, estas figuras que son bastante conocidas, son el producto de una investigación de la Universidad de León de España, que habla acerca de las confrontaciones filatélicas en el mundo. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque mientras que a la derecha se encuentra el mapa de Bolivia en sus estampillas con el Chaco boreal completo, como ya lo hemos visto, existen dos tipos de estampilla paraguayas, uno el de la izquierda y otro el de la derecha, que tienen configuraciones territoriales diferentes. Esto que es la fe del Estado, cada estampilla representa la fe del Estado. Se van a dar cuenta que en el caso de Bolivia muestra una sola imagen, mientras que en el caso paraguayo muestra dos. En la imagen de la izquierda ustedes tienen esa configuración puntiaguda de la que les hablé, mientras que en la derecha tienen la configuración de gorro frigio, incluyendo el Pantanal boliviano. Me acuerdo que cuando tenía discusiones hace unos 4 o 5 años en un foro paraguayo, me decían que el Estado paraguayo no tenía mapas oficiales. ¿Por qué? Porque no tenía plata para poder pagar a sus geógrafos y hacer un mapa, porque el Paraguay había quedado muy, muy pobre después de la guerra de la Triple Alianza, que termina el año de 1870, ¿no? Entonces no tenía mapas oficiales. Obviamente esa es una posición infantil, porque todo Estado tiene sus mapas oficiales, y supuestamente el Estado paraguayo no tenía mapas oficiales porque no tenía cómo pagar a sus geógrafos, porque seguía muy, muy pobre después de la guerra de la Triple Alianza. Pero aquí tenemos la fe del Estado en las estampillas, en donde muestra cómo el Estado paraguayo tiene una ambigüedad en su posición territorial respecto al Chaco. El mapa de la izquierda muestra solamente el Chaco boreal dentro de la soberanía paraguaya, mientras que el mapa de la derecha muestra inclusive el Pantanal boliviano, el Mutún y toda esta región al norte del río Otuchis como parte de la soberanía paraguaya. Estos son mapas oficiales. No hay dónde darle vuelta, no hay cómo discutir. Esta es la fe del Estado paraguayo, que muestra dos mapas diferentes en lo que se refiere al Chaco boreal. Pero el Paraguay no se queda ahí. ¿Por qué no se queda ahí? Bueno, porque se sigue negociando. Ya hemos hablado del tratado o del protocolo Pinilla-Soler, que se firma el año de 1907, acerca del cual Manuel Domínguez, en una locución que tiene en Asunción a la Facultad de Derecho, les dice, bueno, el tratado de Pinilla-Soler trata de lo siguiente: desde el paralelo 20 grados 30 minutos hasta el meridiano 61 grados 30 minutos, que fue el mapa que vimos hace un momento, donde aparece la soberanía paraguaya en color azul. Total, nos dice, 9.124 leguas cuadradas. Arbitraje al oeste medio grado y al norte hasta donde quieran nuestros títulos. Hasta donde quieran nuestros títulos. Sigue la ambigüedad. Paraguay, ya estamos hablando del año 1907, 1908, y la ambigüedad paraguaya continúa. Y esto lo vamos a apreciar en el mapa de la izquierda. En el mapa de la izquierda, yo quiero que le presten atención al extremo izquierdo del mapa paraguayo que ustedes tienen. Ahí tienen el río Parapetí al norte, abajo tienen el río
Pilcomayo, entre ambos se encuentra la cordillera del Aguarahue, y ahí hay una punta, un triángulo que se lanza más adentro hacia territorio boliviano, sobrepasando la cordillera del Aguarahue, más allá de la cordillera del Aguarahue, más allá del Chaco Boreal. Ahora, de repente, los que dibujaron este mapa no se dieron cuenta de lo que habían hecho, pero este mapa llega hasta la ciudad de Sucre, porque ahí muestra las nacientes del río Pilcomayo. ¿Y dónde nace el río Pilcomayo? Nace muy cerca de la ciudad de Sucre. Fijen cómo sigue creciendo el mapa paraguayo, sigue creciendo, pero no va a ser el último crecimiento. Fíjense el mapa de la derecha del Paraguay, fíjense el mapa de la derecha. Todo producto de esta interpretación que tiene Domínguez acerca del Tratado de Pinilla-Soler, hasta el norte, hasta donde sea, pues, ¿no? Si encontramos más papeles, como ya hemos venido encontrando, supuestamente, entonces hay que seguir aspirando hacia el norte. Producto de ese tratado es que se da este otro mapa que extiende la frontera de el Paraguay, su aspiración territorial, hasta el territorio del Beni. Hasta el territorio donde nunca un paraguayo pisó, donde nunca estuvieron, donde no hicieron nada, no construyeron nada, donde no plantaron una caña de azúcar, donde no hicieron nada. Y este mapa salió el año de 1933, cuando ya se estaba peleando la guerra del Chaco. Entonces, esa era la vocación que tenía el Paraguay. Fíjense ustedes, yo les quiero mostrar otra vez esta evolución. Fíjense cómo va creciendo el Paraguay. Fíjense cómo va creciendo. Primero hablan solamente del Chaco Boreal, después aparece el Pantanal, después aparece el territorio de Chuquisaca hasta la mismísima ciudad de Sucre, y al final, a la derecha, ustedes tienen este mapa que llega hasta el departamento del Beni, consumiendo en el proceso el 50% de lo que actualmente es el departamento de Santa Cruz, que es el departamento más grande de Bolivia. El departamento de Santa Cruz representa 1/3 del territorio boliviano, lo que significa que este mapa estaba desgajando aproximadamente estaba desgajando el 30% del territorio actual boliviano, no del que se peleó en la guerra del Chaco, el 30% del territorio actual de nuestra Bolivia. Y por supuesto que aparecen todas estas explicaciones, ¿no?, mágicas acerca de por qué hay estos mapas, pero lo que hay que ver es, aquí al centro está la posición del representante oficial del Estado paraguayo para 1907, que es Manuel Domínguez, y este señor prácticamente está abriendo las compuertas para aspirar hacia el norte lo que les dé la gana. Esa es la voluntad. Por eso es la voluntad que tiene el Paraguay en este momento, el Estado paraguayo, el gobierno paraguayo. Y piensa que puede lograrlo. ¿Por qué? Porque tiene un aliado o varios aliados muy importantes, y eso lo vamos a ver en un momento. Tiene aliados muy importantes, entonces puede darse el lujo de aspirar cada vez más y consumir cada vez más territorio boliviano por el que nunca transitaron, por el que nunca vinieron, por el que no habían visto nunca jamás en su vida. ¿Cuáles son esos intereses de los cuales estamos hablando? Ya pueden ver ustedes delante de su pantalla las concesiones que hace el Paraguay de tierras.